Muchas gracias, don Fabián, muchas gracias a Edgar, Pamela. Es un honor participar con ustedes y es un honor participar en este acto del Colegio de Abogados. Sobra señalar que fui invitado en condición de profesor de Derecho y no en condición de candidato a la presidencia de la República, de manera que no, mucho antes de aceptar el reto de dirigir una candidatura presidencial. Me limitaré entonces a exponer como colega de todos ustedes y como miembro de este colegio por tantos años. Hay un problema y hay una discusión sobre el rol del Estado, la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo. El desarrollo de las empresas, el desarrollo de los particulares y por supuesto el desarrollo de la sociedad. Hay por una parte problemas de diseño institucional que son fundamentales y que están afectando el desarrollo de nuestro país y que no tienen únicamente que ver con la particularidad o la actuación de personas individuales, sino con el propio desarrollo institucional. En el orden político a eso generalmente se traduce en lo que se llama problemas de gobernabilidad democrática. Hay también problemas especialmente en el orden de la seguridad jurídica. A esos dos temas, a esos dos grandes temas me voy a referir esta noche. No sin antes advertir que asistimos a un mundo muy diferente al que habíamos conocido hasta hace pocos años. Tenemos una deslegitimación creciente de los gobiernos y un aumento sensible de la ingobernabilidad democrática. Las reglas bajo las cuales construimos el modelo democrático, la división de poderes y la gobernabilidad democrática han cambiado. La sociedad no solo espera legitimar a los gobiernos en el acto de la elección, sino que ese gobierno tiene que estar constantemente legitimándose a lo largo y ancho de los años de su mandato electoral. Y por supuesto que eso es importante porque aumenta elementos de democracia y aumenta posibilidades de control por la sociedad y de las comunidades y las personas sobre los gobiernos, pero también aumenta la dificultad para la gobernabilidad democrática. Hay un proceso de intangibilidad creciente de los bienes de producción, por tanto cada vez pesan más los bienes intangibles, no la tierra, no las fábricas, sino el conocimiento, la propiedad intelectual, y por supuesto eso pone en cuestión muchos de los principios jurídicos a los que estábamos acostumbrados y que muchos de ellos se fundaron en la época en que básicamente la sociedad estaba estructurada y el sistema jurídico también sobre bienes tangibles, bienes que podíamos tocar y que podíamos transar fácilmente. Tenemos también una difuminación en el orden político de los estados nacionales y de la soberanía de los estados. Cada día muchas de las regulaciones propias del Estado Nacional se han trasladado a organismos y órdenes internacionales. Probablemente es verdad que el Estado es demasiado pequeño para las cosas grandes y demasiado grande para las cosas pequeñas. Probablemente también es verdad que hoy la frontera entre lo que era derecho interno y derecho internacional se ha difuminado. Hoy es muy difícil saber qué reglas del orden interno son manejadas por el derecho interno, por la Constitución y nuestras leyes, y qué reglas son por el derecho internacional. Los cuatro campos más visibles obviamente son los campos de los derechos constitucionales y los derechos humanos en primer lugar. El campo, por ejemplo, de la protección ambiental es mucho más creciente, la regulación internacional. El campo también del comercio y de las reglas de comercio
que prácticamente hoy tienen mucho que ver con tratados internacionales de comercio y no solo ni principalmente con tratados internos. El tema de la propiedad intelectual es hoy mucho más incisiva la participación del derecho internacional que el derecho interno. Probablemente Kelsen tenía razón cuando advertía que el dualismo no era posible y que lo único que podría sostenerse en el tiempo sería el monismo, es decir, al fin y al cabo las sociedades se regulan por el derecho interno y el derecho internacional y que normalmente tendría que prevalecer el derecho internacional. Pero antes había una separación más o menos por materia, había materias propias del orden interno y había materias propias del orden internacional. Hoy casi todas las materias propias del orden interno son también propias del orden internacional. La materia laboral, la materia ambiental, la materia de los derechos humanos, la materia de la propiedad intelectual, la materia de comercio, hoy es regulada por derecho interno y por derecho internacional. Y eso, por supuesto, también complica la situación y el análisis jurídico. Tenemos, obviamente, una internacionalización de los mercados locales y desaparición de los llamados o históricamente monopolios naturales. Las mejoras en el transporte, el cambio tecnológico, las telecomunicaciones han ido difundiendo y difuminando, por ejemplo, lo que se llamaban antes monopolios naturales. Hasta hace pocos años la telefonía, por ejemplo, era un caso típico de monopolio natural. Era impensable que hubiera 2, 3, 4 empresas que pudieran prestar el mismo servicio en condiciones de conectividad, porque básicamente era una telefonía alámbrica. Hoy es básicamente una telefonía inalámbrica y puede participar múltiples actores, incluso por encima o al margen de la propia regulación estatal, porque también existen mecanismos de comunicación internacional. Y eso también pasa en otros campos, es decir, había áreas de la economía que prácticamente existían monopolios naturales porque la tecnología no lo permitía. Entonces la producción de leche, la producción de las hortalizas, básicamente tenía un monopolio natural porque traer hortalizas frescas y traer leche de otros países era prácticamente imposible. Hoy no ocurre así por desarrollo tecnológico y por desarrollo del transporte. Hay también, obviamente, cambios en el mercado y en las modalidades del trabajo. El mercado de trabajo es radicalmente distinto al que existía hace pocas décadas. La idea del trabajo en la gran finca agrícola o en la gran empresa industrial es hoy prácticamente muy minoritaria. Representa muchísimo menos del 30%, por ejemplo, de la fuerza laboral costarricense, y donde básicamente se ubica alrededor de los servicios y alrededor de otro tipo de relaciones de trabajo. Ahí eso coincide básicamente con una baja muy significativa del peso de la agricultura en las economías. Pasamos muy rápidamente de una representación de cerca del 50% de la economía a una representación que apenas supera el 10% de nuestra economía hoy. Y cada día será más pequeño. También tenemos otro campo, obviamente pasamos rápidamente de la artesanía a la industria y pasamos rápidamente incluso de un peso en los servicios del comercio a otro tipo de servicios que hoy son mucho más significativos que el propio comercio y las reglas comerciales. Por supuesto que hay también modalidades de trabajo que han cambiado radicalmente. El teletrabajo solo es un ejemplo de ese cambio, y eso tiene unos impactos por ejemplo, sobre el derecho laboral que eran impensables hasta hace poco tiempo en nuestro entorno. No voy a referirme a cada una de ellas en particular, solamente destaco esa situación. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado y al mundo de la vida social, obviamente tiene unos impactos muy significativos que nos obligan a hacer cambios en todos los órdenes jurídicos. En la seguridad social hay más cotizantes, eso lleva o ha conllevado menos hijos,
y entonces hay cambios en el perfil demográfico de los países por ese efecto, aunque también existen otros efectos paralelos. Hay el tema de la doble jornada, hay el tema de la adaptación a los servicios y la mayor capacidad de las mujeres a adaptarse a ese mundo de los servicios. Hay el doble ingreso en los hogares, hay menor capacidad para las jornadas extraordinarias, etc. Obviamente que tiene un cambio que se debe aplicar en todos los ámbitos del derecho. Hay, por otro lado, se ha ampliado significativamente lo que llamamos derechos difusos y colectivos exigibles constitucional y legalmente. Casi todo el sistema jurídico anterior lo habíamos pensado en derechos individuales, en derechos que se ejercían por personas concretas que eran víctimas o que eran participantes de una relación jurídica. Hoy, claramente, lo que vemos es un crecimiento de las class action y, por supuesto, de la legitimación por intereses difusos y colectivos. Y eso también genera un cambio radical por las responsabilidades para paralizar y las posibilidades para paralizar cualquier desarrollo por parte de cualquier persona, y lo cual tiene virtualidades muy importantes, pero también ha permitido el uso mayor del chantaje para paralizar cualquier obra, porque cualquier persona puede paralizar y después poder sacar provecho de esa paralización de las obras. Hay también en nuestros países que nos acostumbramos al concepto del derecho romano-germánico, napoleónico, básicamente romano-napoleónico, hemos visto pasar rápidamente del derecho legislado al case law, al derecho de casos o al derecho de jurisprudencia, sin adoptar los conceptos propios del derecho anglosajón, del stare decisis, de la decisión establecida y de la jurisprudencia vinculante. Claro, en el caso costarricense, salvo, por supuesto, y en el caso español también, salvo, por supuesto, el caso de la jurisdicción constitucional, que sí adoptó el principio del stare decisis o de la jurisprudencia vinculante. También asistimos a un creciente desmantelamiento de las reglas clásicas de la seguridad jurídica. Señalaré en esta charla únicamente 10. Desde el punto de vista político es obvio que tenemos una gobernabilidad democrática en crisis, no lo hago sin sentido peyorativo. El Ejecutivo hoy con dificultad administra y gestiona y mucho menos gobierna. La Asamblea Legislativa difícilmente puede tomar decisiones por las mayorías previstas constitucionalmente. Se ha otorgado crecientemente a los poderes, a los órganos legales, a los medios de comunicación, a los grupos de presión, a los gremios, poderes de veto, algunos de ellos fácticos y otros jurídicos. Es hoy muy fácil entrabar y hasta destruir cualquier proceso, pero muy difícil construir y avanzar. Algunos podremos decir, ¿tendrá algo que ver eso con nuestro diseño institucional? Presumo que sí, que las características de esa crisis de gobernabilidad democrática tienen que ver también con nuestro diseño institucional, aunque no exclusivamente. Es verdad que hay problemas de liderazgo, pero no basta el liderazgo para enfrentar los problemas que hoy tenemos. Por supuesto que hay cambio significativo en el modelo de los partidos políticos, que hay cambio significativo en el sistema político, especialmente a partir de 1990, con la incorporación y la operación de la Sala Constitucional, que ha resuelto radicalmente un cambio mucho más significativo en la práctica que, por ejemplo, la adopción, que el que pudo haber significado la adopción en 1949 de la nueva Constitución. Hay una realidad, el Poder Ejecutivo perdió mecanismos de influencia, el uso del empleo público, de los interinos por interinos, el uso de la banca estatal y de los instrumentos de poder que eso ejercía sobre toda la economía, los impuestos selectivos de consumo, el uso de las asignaciones familiares que se usaban a discreción del Poder Ejecutivo y además el poder de manejo del Ejecutivo sobre la Asamblea Legislativa a través de las partidas específicas y de otras modalidades.
Hasta antes del 90 el Poder Ejecutivo prácticamente tenía a su disposición 35.000 a 40.000 empleos disponibles, entonces era también un botín político la carrera. Yo creo que todos esos cambios son positivos en muchos sentidos y yo los aplaudo, yo solo señalo que hay un cambio muy significativo en el modelo de operación política. Se dificulta la administración y se incentiva la actividad pública. Existe una tramitomanía en la administración pública que entraba a la sociedad y fomenta la corrupción, pero para enfrentarla cada día lo que agregamos es una nueva traba y un nuevo procedimiento cuando deberíamos ir a atacar el problema en sus fuentes. Es decir, como no funciona este procedimiento, le agregamos otro procedimiento y entrabamos aún más a la sociedad. Se agudiza mucho la discrepancia entre el papel constitucional de los poderes y el papel que les asigna la sociedad. Los votantes esperan del Ejecutivo y del Legislativo y de los diputados lo que constitucionalmente no les corresponde o lo que no tienen capacidad práctica de dar. Se da un cambio dramático en el entorno internacional. Claro que hay otros problemas que no son asociados al diseño institucional, no todos los problemas son asociados al diseño institucional, pero es verdad que el tema del diseño tiene consecuencias y tiene consecuencias independientemente de las personas que juegan en cada uno de esos papeles. Obviamente pasamos rápidamente en cuatro etapas, grandes etapas, de un presidencialismo caudillista y autoritario en el siglo XIX y de un parlamento elitista y débil, a en la Constitución del 71 un presidencialismo fuerte y un parlamento más representativo pero débil. En el año 49 la Constitución atenuó el poder del presidencialismo, pero fue fortalecido en la práctica por el creciente poder del Estado y del presidente. Y a partir del 90, obviamente, el presidencialismo se debilita y el Parlamento se fortalece, pero la Asamblea Legislativa, sigue siendo inoperante y débil en sus actuaciones. Se modifica prácticamente radicalmente el sistema de justicia constitucional y la Sala restaura el modelo constitucional y modifica nuestro modelo de Estado fáctico. Hay un desarrollo práctico de algunos principios que habían quedado en letra muerta en la Constitución, como el principio de reserva de ley y el de legalidad, y por supuesto el reglamento legislativo y sus mecanismos de operación tradicional no le permiten a la Asamblea Legislativa adaptarse a ese cambio fundamental. Obsérvese que la Sala Constitucional muchas veces dice eso se puede hacer pero solo por ley, pero la Asamblea Legislativa no está preparada para asumir esa tarea que antes en la práctica o fácticamente venía desarrollándose por vía de decreto ejecutivo. Me refiero, salto obviamente los temas de las reformas de orden jurídico que me parecen esenciales para garantizar la gobernabilidad democrática, en la que participamos obviamente don Fabián Bolio y quien les habla en la Junta de Notables. Algunos aspectos que sí me parecen fundamentales, y me refiero específicamente ya a los problemas actuales de la seguridad jurídica, esos 10 grandes temas que he señalado. Antes de eso, solo destacar un elemento que generalmente pasamos por alto. En derecho existe una curva de efectividad o de eficiencia jurídica. Poca regulación produce poca efectividad, mucha regulación produce poca efectividad. Uno podría decir que hay una curva creciente, las primeras regulaciones aumentan mucho la efectividad, a partir de un momento determinado, mayor regulación, mayores sanciones, mayores reglamentaciones, mayores requisitos y mayores permisos tienen el efecto contrario, es decir, a mayor cantidad de regulaciones a partir de un momento determinado, lo que tenemos es mayores dificultades en su aplicación. Eso uno podría llamarlo el efecto O.J. Simpson. O.J. Simpson, como ustedes se acuerdan, es absuelto en la vía penal y es condenado en la vía civil por la muerte de su esposa. Muy probablemente el temor del jurado a aplicar una sanción tan grave, por ejemplo, como la pena de muerte eventual en el estado de California en su momento, hace que en la más pequeña duda prefieran absolver para no llevar sobre su conciencia una sanción tan grave. En cambio, en la vía civil, como consideran que no es tan grave la sanción, están dispuestos a reconocer digamos, la culpabilidad del señor. Eso, digamos, lo que está reflejando es que sí, que a partir de un momento determinado la eficiencia y la eficacia jurídica disminuye si aumentamos las regulaciones
y las sobredimensiones. Cuando en alguna universidad se establecía, por ejemplo, sanciones a los estudiantes que perdían 2 veces su examen, uno descubría que los tribunales, y hasta podían tener que salir de la universidad, uno descubría que nunca se quedaban los estudiantes, porque los mismos miembros del tribunal no queríamos llevar sobre nuestras conciencias el peso de destrozarle la vida académica a un estudiante para el futuro. Cuando se bajaron las sanciones, obviamente empezaron a quedarse razonablemente los porcentajes que uno debería esperar en el curso universitario. Es decir, hay el aumento de la regulación de las penas, de las sanciones, de los requisitos y los permisos, contra lo que suele pensar la mayoría de la población. Lamentablemente no lo puedo presentar en un gráfico. Contra lo que suele pensar la mayoría de la población, puede tener un efecto contrario con el objetivo que se busca. Básicamente hay 2 expresiones, una de Jean Rivero, diciendo que cuando decía que la inflación de regulaciones y derechos no es como la inflación monetaria, no hace más que devaluar el objeto sobre el que recae. El exceso básicamente devalúa la condición, el exceso de penalidad devalúa la penalidad, el exceso de regulaciones devalúa el ámbito de la regulación. La otra expresión es de Los demonios de Dostoyevsky, uno de sus personajes en uno de sus momentos más de lucidez después de la locura en que se meten en la obra, a propósito de un grupo terrorista, llega a la conclusión más exacta, buscando la absoluta libertad, dice el personaje, di en el absoluto despotismo. Entonces, buscando la absoluta regulación, podemos dar en la absoluta desregulación de una actividad jurídica. Seguridad jurídica y algunos temas que me parecen sustanciales. Se ha puesto en cuestión algunos temas. En primer lugar, la idea de que los contratos son ley entre las partes. Hoy, cada día más, ese principio es puesto en duda, no solo en el orden laboral como se puso en su momento, sino en el orden administrativo, en el orden y hasta en el orden comercial. No tengo por qué explicar en demasía algunos de sus elementos clásicos, aunque quedo a la orden de ustedes en la presentación más detallada. En segundo lugar, otra idea puesta en cuestión en los últimos años, la idea básica con la que nosotros nos educamos de que los contratos son vinculantes para las partes hasta que no se pruebe su ilegitimidad. Ahora se ha modificado argumentando la primacía de la realidad sobre las formas jurídicas, y hay 3 áreas donde eso ha sido especialmente visible. Obviamente, históricamente la laboral, en protección de la parte más débil, pero eso se fue extendiendo a la materia agraria al punto de que en la práctica llegó a ser mucho más, a tener mucho más primacía la posesión por encima del título de propiedad, o en la tributaria y la seguridad social, donde el principio de unidad económica vino a desmantelar el concepto de responsabilidad jurídica limitada de las sociedades civiles y comerciales. Entonces, un elemento clave en el desarrollo económico de nuestros países, de nuestras empresas, vino dado obviamente por la creación de entidades de responsabilidad limitada, sean sociedades anónimas, sean sociedades de responsabilidad limitada, cuyo objetivo era separar el riesgo y el patrimonio de la persona jurídica, la sociedad, de las personas físicas que la conforman. Hoy, con el argumento de levantar el velo societario, se ha ido extendiendo y recayendo sobre las personas físicas responsabilidades propias de las personas jurídicas. Obviamente que para evitar el abuso históricamente ya teníamos el derecho penal que sancionaba el fraude, pero ahora se otorga crecientemente a entidades administrativas el poder de imponer responsabilidades más allá de la persona jurídica, y eso ha distorsionado sensiblemente. Un tercer tema, otro tercer principio que se ha puesto en duda, no voy a desarrollarlo mucho para no excederme en el tiempo, el principio de la carga de la prueba a favor de la libertad y de los contratos. Antes, obviamente, la carga de la prueba era el contrario, es decir, yo no tenía que probar la validez de los contratos ni la validez de las libertades, digamos, en el orden público uno y en el orden privado el otro. Hoy cada vez tenemos crecientemente que probar la legitimidad de nuestros actos, y en muchos casos casi imposible. Hay 2 casos típicos, uno el principio precautorio y de impacto ambiental. Conforme a ese principio, el interesado es el que debe probar
que su actuación no causará daño al ambiente y que en caso de duda privará la prohibición de la actuación privada sobre la propiedad, sobre una propiedad o emprendimiento. Otro ejemplo típico es el de la legitimación de capitales. La extensión de este instrumento de lucha contra el lavado de dinero, que es esencial, ha convertido a todo inversionista o emprendedor en culpable hasta que no pruebe la legitimidad de sus haberes. Entonces ahí hay un cambio de la carga de la prueba que ha afectado la seguridad jurídica. La idea de que la propiedad solo admite limitaciones establecidas por ley calificada cada día más ha venido ampliándose a una amplitud de leyes genéricas, ambiguas y discrecionales, y a reglamentaciones que prácticamente tienen limitada a niveles extremos, digamos, la propiedad o la libertad de empresa, para que prácticamente hoy construir en determinadas zonas y lugares es prácticamente un calvario o es imposible porque pasan años para que otorguen el permiso. Quinto, la idea de que únicamente la ley formal podía limitar los derechos fundamentales. Hoy cada día más es extensiva la cantidad de reglamentaciones, de normas inferiores que permiten limitar derechos fundamentales en la práctica. Y entonces la difuminación o la no protección del principio de reserva de ley ha dado lugar a una creciente reglamentación con limitaciones a esas libertades. En sexto lugar, un concepto básico ya así del derecho administrativo, de la regla del principio de libertad o el negativ bindum para los particulares frente a la legalidad de la administración o positiv bindum. Conforme al principio de libertad, todo lo que no está prohibido está permitido. Según el principio de la legalidad, la administración pública solo puede hacer lo que la ley. Hoy, sin embargo, se admiten habilitaciones genéricas a la administración pública, su libertad de acción restringe ampliamente la libertad de los particulares y se exigen habilitaciones específicas para casi todos los actos de los particulares. Es creciente la exigencia de permisos, licencias, patentes, autorizaciones para actuar. Me queda un minuto y ya prácticamente termino. Séptimo, una distorsión también del principio de libertad. La progresiva imposición de la responsabilidad objetiva y formal, antes era la responsabilidad por actos culpables y dañinos, eso ha ido difuminando el principio de libertad. No entro en más detalles para no violar el tiempo. 8, teníamos antes el principio de que los derechos constitucionales tenían el mismo rango y debía buscarse una interpretación armónica entre unos y otros. Hoy, unos derechos, y hay una jurisprudencia creciente de la sala, digamos el artículo 50, no se trata de armonizar con el resto de los artículos de la Constitución, sino que se dice, bueno, en caso de conflicto siempre prevalece el artículo 50, y eso pues obviamente deja como prevaleciente unos derechos sobre otros derechos y crea y aumenta la inseguridad jurídica de nuestros habitantes. Todas estas excepciones son en muchos casos útiles y convenientes. El problema no es cuando se dan excepciones muy particulares, el problema es que se han extendido excesivamente esas excepciones. Noveno, el tema de la igualdad de derechos, en aras de una interpretación, digamos, excesiva de la igualdad real, que habilita establecer discriminaciones positivas, cuotas, etcétera, se ha ido, digamos, disminuyendo el concepto de igualdad de derechos. Por supuesto que hay casos extremos en que es necesario una igualdad positiva o una acción afirmativa, pero si eso se exagera, obviamente la igualdad de derechos queda en nada, dado que la igualdad en sí misma solo existe respecto de uno mismo, una cosa solo es igual a la misma cosa, porque nunca existe una igualdad absoluta. Entonces el principio del derecho era que todos éramos iguales, incluso asumiendo las diferencias. Hoy prácticamente eso no existe. En décimo lugar, temas relacionados con la propiedad y la libertad de empresa, que hoy enfrenta la ambigüedad, la dificultad para descubrir lo lícito de lo ilícito y a la discrecionalidad que se otorga a las autoridades y entidades administrativas para regular incluso excesivamente esos derechos y toparse en general con que casi queda desprotegida jurisdiccionalmente. Dado que la libertad y digamos la propiedad, y con eso termino, básicamente solo se pensó proteger desde el punto de vista constitucional, al declinar la sala la protección de esos derechos, prácticamente
queda desprotegido porque la jurisdicción ordinaria está acostumbrada a aplicar el reglamento y la ley y no los principios constitucionales, y entonces al llegar al conflicto prácticamente deja de aplicar esos principios y termina prefiriendo las regulaciones reglamentarias a las regulaciones constitucionales. Muchas gracias y termino aquí la presentación.